pues está avanzando personas que tendrían una posición más abierta, que tienen conciencia en la necesidad de reformar el propio INE, y por eso él prácticamente ahora está dejando, está abandonando el barco. Eso por un lado, y por otro también se le nota el nerviosismo cuando le preguntan sobre lo que ya ha estado declarando el propio contralor del INE, Jesús George Zamora, quien ahí en ya decía Jacobo Edmundo que haga su trabajo y no se meta en asuntos políticos. No, en realidad no es que se esté metiendo en asuntos políticos, las irregularidades ahí están, y también las presiones que recibió desde ese INE, del cual era un alto funcionario, Edmundo Jacobo, pues se hicieron sentir, y ya se refirió a ello este contralor del INE, Jesús George Zamora. Vamos a ver también cómo lo dijo. Pues desde luego la actividad, la función fiscalizadora no es cómoda para los entes fiscalizados, mucho menos para las autoridades o funcionarios fiscalizados, y mucho menos para quienes realizan observaciones que en su ámbito de competencia pues se entenderían afectados por estas observaciones. Siempre en ese sentido el órgano interno de control genera incomodidad y estamos conscientes de eso. Sin embargo, sí debo señalarlo, diputado Hamlet, que en los últimos meses sí ha traspasado esa incomodidad, y sin que sepamos quién ejerce presión, pero el órgano interno de control sí se ha sido sometido en estos últimos meses a presiones. Y quisiera señalar un caso que no sé si es una presión o no, pero coincidentemente es lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral con respecto al trabajo del órgano interno de control. El órgano interno de control también tiene dentro de sus obligaciones una obligación que le ordena el artículo 20 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es establecer sistemas de ingreso, selección y contratación de personal con un servicio de carrera. Y con base en ese cumplimiento, y dada la autonomía técnica de gestión que tiene el órgano fiscalizador, emitió lineamientos de servicio profesional de los integrantes, de auditores investigadores del órgano interno de control. Es decir, no pueden ser parte del servicio profesional electoral que administra el Instituto Nacional Electoral. Y además, porque no podría existir un conflicto de intereses de poder designar las reglas para designar a quién le va a fiscalizar al Instituto Nacional Electoral. Por ese motivo, en cumplimiento de la ley, el órgano interno de control emitió lineamientos de servicio profesional de carrera para sus integrantes. Bueno, coincidentemente en estos últimos meses, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha cuestionado que el órgano interno de control tenga facultades para emitir estos lineamientos, es decir, intenta anular los lineamientos, el servicio de carrera del órgano interno de control. Y esto significa que pareciera que quisiera un órgano de interno de control a modo donde designa a los integrantes, a sus auditores, a sus investigadores, que los intenta designar vía regulación que realice el Consejo General o que él propone que sea el Consejo General. Lo acompañan varias consejeras y consejeros. Afortunadamente no todos los integrantes del Consejo General tienen esta visión, pero es coincidente, no sé si llamarlo presión o no, pero es coincidente que en la última etapa de la gestión del consejero presidente actual, y dados la información que el órgano interno de control está obligado a dar en sus informes de gestión y de resultados, que se intenten este tipo de acciones que yo creo que sí son en contra de la rendición de cuentas en un órgano constitucional autónomo y en contra de una autonomía que la propia Constitución señala dentro de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano interno de control, que está limitando, quiero decirlo con todas sus letras, estaría limitando con eso la autonomía técnica y de gestión, que incluye desde luego el poder designar a sus integrantes para poder realizar una verdadera fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Lo dejo como hechos, que coincidentes o no, que pueden tomarse como presiones o no, pero que sí llama la atención mucho al órgano interno de control.
Claro que se trata de presiones por parte de Lorenzo Córdoba Vianello, como parte pues de esta limitante hacia el órgano interno de control. Hay que recordar que el órgano interno de control del INE en realidad lo asigna la propia Cámara de Diputados y no es determinado por quienes están al frente del INE, y además que en este caso del Contralor Interno pues ha sido el único funcionario, este Contralor Jesús George Zamora ha sido el único funcionario de alto nivel en el Instituto Nacional Electoral que rechazó ganar más que el presidente de la República, e incluso redactó una circular para los altos funcionarios del INE donde les conminaba a no ampararse, a cumplir con lo que marca la Constitución. Y en esta comparecencia pues se refiere, entre otras cosas, al uso de fideicomisos en el Instituto Nacional Electoral, estos cochinitos a los cuales les transfieren cantidades multimillonarias cada año los consejeros electorales, pues para hacer de las suyas a través de esta figura tan opaca como son los fideicomisos. Y bueno, él dice que siempre quedó un resquicio en la ley que se pretendía subsanar con el plan B de la reforma electoral para pues determinar que estos fideicomisos no son legales dentro de los organismos autónomos. Vamos a escucharlo. Respecto al tema de fideicomisos, sí se han realizado investigaciones, análisis respecto a el sustento legal de los fideicomisos en el Instituto Nacional Electoral. Y existe un área de oportunidad ahí para aclarar en la Ley Federal de Austeridad Republicana en qué medida los fideicomisos se encuentran prohibidos para los organismos constitucionales autónomos, porque ese es el principal motivo por el cual en los análisis todavía existe duda y certeza, y es lo que continúan las investigaciones respecto a si los organismos constitucionales autónomos tienen la facultad o no de establecer estos fideicomisos. Desde el punto de vista del órgano interno de control, lo que observamos es que el funcionamiento de los fideicomisos, el origen de los recursos que se integran a los fideicomisos puede ser cuestionable en términos de planeación presupuestaria. Esa parte que es la que cada año nosotros estamos recomendando al Instituto Nacional Electoral que se tomen precauciones respecto a regular la integración de estos fideicomisos, en tanto no existe una disposición expresa que de la lectura de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que acaba de ser suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontraba una disposición expresa que prohibía la existencia de fideicomisos en el Instituto Nacional Electoral, y a partir de la vigencia de esa ley, que ahorita está suspendida, podríamos decir que sí que ya existiría una irregularidad manifiesta con que el Instituto Nacional Electoral tuviera los fideicomisos. Pues vaya declaraciones de Jesús George Zamora, titular del órgano interno de control del INE, muy preocupante, grave lo que ha estado ya señalando en el sentido de estas presiones, y de manera directa ha señalado a la actual presidencia del INE de estar queriendo imponer una serie de auditores a modo, y pues no vemos que lo hayan destacado los medios de comunicación este día. Son declaraciones muy, muy fuertes que revelan cómo quien está ocupando el actual INE, el actual órgano electoral, pues incluso ahora hasta los auditores a modo, ya que se van, quieren dejarlos. Y en esta misma comparecencia, él incluso, Jesús George Zamora, pues reivindicó el papel que debe tener la Contraloría, para participar en los anteproyectos de presupuesto, para que esté justificado cada recurso, cada peso que se solicite al propio Congreso. Vamos a ver cómo lo dijo. Por ejemplo, en este ejercicio, en el anteproyecto de presupuesto de 2023, lo que vemos es que hicimos observaciones de la cartera institucional de proyectos, que son 143 proyectos, que son los que dan todas las áreas de la institución, con un importe de 6,700 en términos redondos millones de pesos. De esos 143, en 59 proyectos
Y aquí sí quiero acotar que dado el tiempo tan corto que tenemos, solo nos dio oportunidad de revisar 59 proyectos de los 143, pero que los que representan 4.800 millones de pesos, de estos 4.800 millones de pesos revisados, el 20% encontramos que existen diferencias en los documentos que se presentaron como sustento para justificar la solicitud de recursos, o que existen que simplemente no existen, es decir, que los formatos aún no existen en el sistema, por lo menos, que el sistema se supone que recopila toda la información y es donde institucionalmente se puede revisar la información. Y 20% es muy grande, representan 1.384 millones de pesos respecto a esta primera revisión, que fue la que se informó en el informe de acompañamiento. Esto significa, en términos claros, que el número de proyectos, el importe que no se justificaba formalmente por no cumplir requisitos de forma, pero que tienen un fondo el cumplimiento de requisitos, al momento de aprobarse el presupuesto no se contaba con ellos, o por lo menos no se contaba de una forma pública que las demás áreas o los integrantes de la Junta General Ejecutiva que aprueban la cartera institucional de proyectos y en su momento el Consejo General, las y los integrantes del Consejo General pudieran revisar y constatar que todo lo solicitado se encuentra debidamente justificado. Ese es un área de oportunidad muy grande que tiene el Instituto Nacional Electoral de fortalecer su proceso de planeación, programación y presupuestación. Y decía Edmundo Jacobo que pues no temía a las futuras investigaciones, que no sale porque vaya a llegar una nueva presidencia al Consejo General del INE y que además está seguro de que su administración no incurrió en irregularidades, pues no concuerda con esto que informaba el día de ayer el Contralor Interno Jesús George Zamora ante legisladores, ante diputados federales. Posteriormente señala este Contralor Interno que sí lograron solventar una parte, un porcentaje, pero no todo. Todavía se encontraron irregularidades después de que ya había sido aprobado el presupuesto federal. Vamos a escuchar. Una palabra muy de auditoría. Lograron solventar las áreas, un cierto porcentaje para que al finalizar después de la aprobación, se tuviera un porcentaje observado de la totalidad de la cartera institucional de proyectos del 12.47%. Es decir, aún después de aprobado el proyecto de presupuesto y remitido a la Cámara de Diputados, los documentos que sustentan dicha información todavía contenían irregularidades en cuanto a diferencias entre ellos mismos, o incongruencias o incluso inexistencias de formatos correspondientes que son los que sustentan el poder solicitar esos recursos a la Cámara de Diputados. De tal forma que eso nos hace ver la planeación que tiene el Instituto Nacional Electoral al respecto. Importante que se hagan de manera exhaustiva estos exámenes, estas revisiones a la cuenta pública, a los recursos públicos que ejerce el INE, porque ya de por sí es indignante el que se destine tal nivel de recursos para las prebendas de los altos funcionarios de este organismo, como para que además encima haya irregularidades en otros ámbitos de la administración de esta institución. De hecho, también aquí el titular del órgano interno de control, Jesús George Zamora, se refiere a la auditoría, ya da detalles sobre la auditoría que se realiza a la cartera también del INE. Vamos a escuchar. ¿Qué encontramos en esta auditoría una vez terminada? Del valor total de la cartera institucional de proyectos, que ya habíamos dicho que son 6.700 millones aproximadamente, el importe observado, es decir, que todavía subsisten diferencias en los documentos que justifican la solicitud de recursos, o que no existe registro de ellos en el sistema, es decir, no existen para efectos formales y jurídicos, no existen, encontramos que al momento de aprobarse por los órganos colegiados, por la Junta General y por el Consejo General, es decir, en agosto,
el porcentaje subió al 65.7%. Es decir, mucho del presupuesto solicitado por la institución tiene serias deficiencias respecto al sustento formal, repito, de requisitos formales, pero que esos requisitos formales sí contienen mucho de fondo, porque es a través de los cuales sustenta verdaderamente la solicitud de recursos que realiza la institución. Tiene el Instituto Nacional Electoral mucho que hacer en ese respecto. Bueno, también habla el contralor Jesús George Zamora de una auditoría que sí revela irregularidades en la contratación de personal de limpieza. Se encontró un excedente de personal de limpieza. Algunos, pues no lo dice de esta manera, pero incluso aviadores. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Y nos encontramos que teníamos un excedente del 31% de personal. Y esto significó en términos claros que en las bases de licitación correspondientes los requerimientos para este servicio deberían bajar en 31%. Además de establecerse controles efectivos de la asistencia de ese personal y de su horario. Establecimos huellas biométricas al respecto para que no existiera duda respecto a la prestación del servicio. ¿Y qué nos trajo en términos económicos esta sugerencia del órgano de control, que afortunadamente fue retomada en ese momento por la área ejecutiva de administración? Fue la reducción del costo promedio anual del servicio de limpieza de 47.8 millones a 25.8 millones. Es decir, casi la mitad del presupuesto destinado a servicio de limpieza, gasto corriente totalmente, que mediante la aplicación de metodología de presupuesto base cero, porque lo que se hizo fue precisamente a partir de cero para conocer la necesidad real de la institución en servicios de limpieza, y lo que nos dio es que casi la mitad estaba pagando de más la institución. Y esto desde luego se puede y debería replicarse en todos los servicios de contratación de la institución. Y es algo que ha exigido, que ha recomendado el órgano interno de control, pero desde luego se requiere voluntad de las áreas administrativas de la institución para realizar todos estos análisis y cumplir lo que los propios documentos del Consejo General, como es el modelo de planeación institucional, señala, que es ir a acercarse a una presupuestación más real con las necesidades de la institución.